Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿Qué profe. tal, profe? ¿Cómo está? Buenas, profe. Buenas tardes. ¿Hablaron al fin? Buenas. Estaba viendo que la clase presencial que viene es el 21 de septiembre. Ah, con sus trabajos. ¿Qué tal les fue con sus trabajos? ¿Cómo se sintieron? Bien, Profe, profe, tranquilo. disculpe, ¿qué dijo? Porque no le escuché. ¿Qué tal les fue con el trabajo? Lo que había que comenzar a incorporar las modificaciones y demás. Estoy acá con sus trabajos. Disculpe, profe, no la escuché, se me cortó mi recién. ¿Qué preguntó? Estaba mirando sus trabajos, las modificaciones que quedamos y que tenían que agregar las nuevas pruebas que fuimos dando en la clase pasada. ¿Quedó alguna duda respecto de la clase pasada de prueba testimonial? Profe, yo tenía una duda, pero con respecto al trabajo, porque nosotros tuvimos que modificar los hechos. Sí, estuve Y mirando. bueno, tomando las indicaciones que nos dio, lo que hicimos fue armar una demanda con el señor el conductor y su pareja, tipo una demanda conjunta, ellos dos como parte actora. Con poder. Y no sabíamos cómo escribir los hechos, digamos, como que los relataba él, cómo hacíamos como para que los relaten los dos. Ahí tuvimos como una complicación. Tratamos de sortearlo haciendo como que lo contaba él. Si los está representando a los dos, ustedes
fue el mismo accidente. Lo que tiene de diferente es que las lesiones en particulares que sufre cada uno, digamos, los daños que sufre cada uno. Entonces se tienen que referir en plural, cuando van contando en plural por ambas personas, y al momento de detallar, determinar quién está manejando, qué sufrió cada uno, cuál fue la actitud de cada uno, pero al principio en hechos van a, a desarrollar de manera plural los dos sujetos y después las particularidades de cada uno. O sea, cada uno después va a decir, y a mi cliente, el señor fulano, quien conducía el automóvil. Y mi clienta fulana, mi mandante fulana, ta. Ahí recién determina. Si están con poder, Bueno, nosotros tratamos de referirnos en plural, tipo, los daños de nuestro vehículo, éramos donde nos manejábamos, claro. así, y después a lo último, cuando detallábamos los daños, pusimos daños personales, 2 puntos, y después como Y vi que que sacamos pusieron que un dentro, ítem, Raúl Ayala. claro, vi como que pusieron dentro de los hechos todo eso. Eso más detallado, así como daños, sería en la parte de la cápite de rubros indemnizatorios. Ahí ustedes tienen que contar como hechos, no detallarlos así como lo estaban haciendo. Ustedes lo pueden contar en caso de que, no sé, haya perdido una pierna, en caso de que, y por todo esto, durante la parte de hechos solamente va a ir la parte del siniestro, del accidente. Y todo lo que tiene que ver con el auto, con, con la persona que se lastimaron en el accidente. Y después en el de rubro indemnizatorio, ahí ustedes van a ir poniendo todos los tipos de daños que hay. Y ahí brevemente van poniendo los montos. Daño emergente, una explicación corta de qué pasó y cuánto piden por daño emergente. Lucro cesante, lo mismo. Y el valor, digamos, de lo que ustedes calculan. Y todo eso suman y les tiene que dar el monto total del cual ustedes ponen en el objeto los 3 millones, los 2 millones o el monto que pongan. Eso en otro acápite sería, profe, ¿se puede agregar? El acápite es rubros indemnizatorios. Y abajo, punto por punto, los distintos daños. O sea, hechos solo Hechos no es hechos. está. Lo que pasó en el accidente. Los daños van a ir aparte. Así todos Profe, Bueno, disculpe, recién me conecto. Entonces, nuestros hechos tenemos que sacar los daños personales y dejar únicamente los daños del ah, accidente, en el momento vamos, del accidente. vamos vamos a dar la bolilla de prueba confesional y después voy a compartir el Word en cada uno de los trabajos y ahí vamos haciendo. Entonces ya les va quedando eso a ustedes armado para ustedes y todos tienen el Word corregido. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería consultarle si podíamos chequear con usted si habíamos incorporado bien el tema de la prueba testimonial, porque es como que en el contenido de la clase todo bien, pero después no sabíamos bien cómo ponerlo en la demanda. No sé si usted está mirando en el archivo compartido. A No ver. es el trabajo que habló recién la compañera, sino el otro, el que es con representación. Oscar Peloso es su testigo. no, ese es de nuestro trabajo. No, agente Díaz Marcos, Ramos Héctor, doctora Claudia Cesario.
Si no, le vuelvo a enviar el enlace por el grupo. Sí, están bien citadas. Quería ver. Sí, está bien. Lo que voy a ver si en el de Corrientes ahora no se agrega la profesión en la parte de testigos. Está bien el apellido, nombre Ah, ok, de perfecto. documento. Eso va a depender de dónde ustedes estén presentando su demanda. Pero está bien, es apellido, nombre, DNI, domicilio. Y acuérdense el celular de la persona. No hace falta poner el PIN todavía. Una vez que salga la providencia y les diga para qué ustedes están llamando a ese testigo, recién ahí van a poner en el acápite punto 2 de providencia número tanto, que van a explicar por qué en la prueba eso. Pero si no, no hay que poner todavía para qué es cada prueba. Una vez que el juzgado recibe nuestra demanda, el juez va a admitir o rechazar las pruebas y nosotros vamos a tener que ahí poner a fin de qué queremos que venga la gente. A decir lo mismo que dice en la denuncia o va a hacer algún tipo de ampliación o algo así. ¿Es favorable? O sea, esto sería como que es favorable para ustedes que presenten a la gente. Cada uno de los testigos ustedes tienen que ir identificándolo si es favorable o no para su caso. ¿Quién es Ramos Héctor? Profe, hola, buenas tardes. Es una persona que asiste a la pareja, que se va a asistir, así que en teoría ahí dentro de los hechos pusimos que vio todo el siniestro desde el principio. Perfecto. Doctora fue la que la atendió a la embarazada. Sí, en la guardia. Nelly Espósito. Es la psicóloga. Bien. O sea que ustedes tienen al agente que vendría a ser el Sí. inspector y a un solo testigo que vio el accidente. Después todos los otros son médicos de daño. Y el resto eran, porque sí, así como pensando que eran 8 máximos, fuimos viendo, y más que nada reforzando en los técnicos, porque tal vez si ya había más testigos que vieron lo mismo, Ah, ya ok. con Ramos Sector, pero bueno, los testigos técnicos tal vez eran los que más reforzaban las otras cuestiones, por ejemplo, el daño psicológico y moral, ahí con la psicóloga, después el tema de los Eso, estudios. lo que yo les estoy preguntando es a fin de que cuando salga la providencia del juez ustedes sepan explicar para qué es cada uno de los testigos y no poner nomás testigos. ¿Para qué van a Sí, sí, poner sí, a 5 policías que estuvieron asistiendo ahí? ¿Para qué claro, van a llamar a 5 si los 5 van a decir lo mismo? Entonces, por eso está bien un inspector de tránsito en caso de que cuando ustedes presenten el informe que se presenta no fue lo suficientemente claro o le faltaron datos, o si no, los inspectores generalmente ni se lo citan. sí, Generalmente, ahí para sumar a la gente algo, agregamos a los hechos de que también él había actuado como técnico al sacar fotos y registrar el lugar, sacar fotos del lugar del siniestro. el inspector, Sí,
El inspector no hace eso. Ah, ok, bien. Quienes hacen eso son los peritos que están en la guardia de la policía. El Bien, inspector lo que hace es cortar el tránsito, pedir la documentación, llamar a alcoholemia para hacerle los, las pruebas y cuando llega la policía llega con los peritos accidentológicos y ellos son quienes sacan la fotografía. Ellos no pueden hacer fotos, tomar muestra más de lo que le confiere la ley en cuanto a lo que es transporte y la documentación. Después la policía es quien va a volver a pedir la documentación y quienes van a sacar la foto y van a andar con las rueditas haciendo lo que hacen ellos con las pruebas de accidentes. ¿Serían en ese caso, profe, peritos los peritos son los que envía el juez a que hagan el control de parte o ya serían peritos ellos mismos? No, los que llegan al lugar cuando pasa son parte de la policía, porque la policía actúa de oficio. Entonces se presenta al lugar y ahí están los peritos accidentológicos dentro de la policía. Después, si tu informe no fue bueno, el de la policía, vos podés presentar un perito de parte que vamos a dar en la bolilla de prueba pericial y ahí vamos a saber si vamos a pedir al perito de parte que nosotros ofrecemos y que nosotros pagamos que realice un nuevo informe porque no es así como muestran los hechos. Por ejemplo, no sé, diga que se había roto la parte interior del auto, los daños que sufrió producto de... Y el perito accidentológico que vino hizo todo así rápido y se olvidó o no mencionó eso. Entonces vos, ¿qué querés que argumentar que sale, no sé, 800.000 pesos el arreglo de, no sé, el caño de escape que se fue para adentro y que eso obvió el perito de la policía? Entonces vos vas a presentar un informe de acuerdo a los golpes que tuvo el auto para demostrar que se hundió el caño de escape producto del choque, del impacto. Pero vos presentás aparte. ¿Por qué? Porque no es bueno, favorable el informe o es incompleto o para demostrar que hay mayor gravedad. ¿Se entiende? Ahí vamos a pedir nosotros perito de parte. Si no, nosotros no pedimos pericial. Si ya Bien, está sí, todo, sí, sí, sí. sí, a ver, nosotros acá nos manejamos, pasa algo, se presenta a la policía manda el informe, el preventivo, manda a la UFRAC realiza todos los tipos de pruebas, la fiscalía mira y analiza y corre traslado al juzgado y manda con todas las pruebas. Si ahí ya están todas las pruebas, nosotros no necesitamos solicitar todo de nuevo, nos tenemos que basar en lo que ya está presentado de oficio. Si no está o está incompleto, recién ahí nosotros vamos a solicitar. Porque si ustedes piden, yo en el escrito que le mando a ustedes, el modelo de demanda, ahí están todas las pruebas, pero no significa que ustedes tengan que ocupar todos los medios probatorios. Va a depender del caso. En este caso argumentan que, bueno, tienen estrés postraumático una de las personas, por eso hay un informe psicológico. Pero si tuvieron un accidente y no pasa nada, no van a necesitar informe psicológico. Porque, ojo, si ustedes piden y no está dentro del informe de la fiscalía, son ustedes quienes se tienen que hacer cargo de las costas del pago de los peritos. Profe, en todo caso, si se necesita la prueba pericial y demás, a pesar de que todavía no vimos, ¿eso se puede presentar más adelante o tiene que también estar en el momento de la presentación de la demanda? Sí, ahí tenés que presentar, va a ser una reserva. Ah, ok. Sí, se va a dar más adelante si nosotros mencionamos prueba pericial que se encuentra en poder de, y si hay que realizar una o hay que ampliar una, vos vas a mencionar y que cuando llegue el momento la vas a reproducir a esa prueba. Bueno, perfecto.
16. ¿Pudieron leer algo de la prueba confesional para hoy? Algo. Para la otra vez, ahora no sé. Bueno, vamos a ver qué hacemos con el algo leído entonces. Voy. Bueno, algo que tenemos que diferenciar y que se suelen confundir para entender bien y hacer la diferencia entre los tipos de prueba. Cuando hablamos de prueba testimonial, hablamos de un tercero, ¿no es cierto? Es un tercero que tiene algún tipo de datos que nos va a aportar al proceso. Pero cuando hablamos de prueba confesional, vamos a hablar de una declaración formulada por quienes parten el proceso sobre hechos personales o de su conocimiento personal, desfavorable al confesante y favorable a la otra parte. Es decir, que se concluye entonces en esa definición diciendo que la declaración confesional puede ser formulada por quienes parten dentro del proceso, es decir, puede ser el actor o el demandado. Solo puede confesar, como dice ahí, quien tiene capacidad procesal. ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos para ser parte en un proceso? Uno de ellos es tener capacidad procesal. Otro de los requisitos es que se presta sobre hechos personales o de conocimiento personal del confesante. Es decir, de quién va a llevar adelante la declaración. En corriente, ¿se acuerdan cómo se llama? En nación. Yo tampoco, ¿eh? Ay, bueno, a ver. Estás compartiendo pantalla, ¿ves? Bueno, ahí, mira atrás. A ver. ¿Y ahí? Dale, súper, gracias. Bueno, entonces, de los requisitos que estamos hablando, del concepto de prueba confesional, les menciono el siguiente interrogante. En Corrientes, ¿cómo se llama? En Nación ocupamos este código y se llama prueba confesional. Y en Corrientes se llama declaración de parte. Por eso, si buscan ustedes en el Código Civil y Comercial de la Nación, no van a encontrar a la prueba como declaración de parte, sino como prueba confesional. Tenemos que mencionar que dentro de esa confesión podemos encontrar el reconocimiento, la confesión y la admisión. Y los tres se diferencian. Cuando hablamos de admisión dentro de un proceso, ¿qué era un proceso contencioso? Cuando existían hechos controvertidos de intereses contrapuestos. Exactamente. Y esos hechos controvertidos y contrapuestos, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo encontramos?
En demanda y lo en que la dice cada una de las partes. Ay, perdón. Exactamente, en la demanda o en la contestación. Entonces, como dice ahí, cuando hablamos de admisión expresa, es decir, que una de las partes aceptó la verdad de uno o más hechos alegados por la contraparte. La admisión dice que siempre es bilateral, ya que el hecho admitido tiene que haber sido introducido por la parte contraria. Por eso hablábamos de hechos controvertidos, porque una parte menciona y la otra parte lo niega. Y ahí se produce la traba de la litis, y por eso llegamos a una demanda, a un conflicto, a un proceso contencioso. Después tenemos la confesión propiamente dicha, que tiene que ver con el supuesto, o sea, cuando hay una parte espontáneamente afirma hechos que perjudican y benefician a la contraparte. Es decir, es unilateral, porque la confesión la está haciendo una parte. Y finalmente tenemos el reconocimiento, que es la aceptación total o parcial de la legitimidad de la pretensión o defensa articulada por la contraparte. El reconocimiento se vincula con el derecho, no con los hechos, como sucede con la admisión y la confesión. De acuerdo a lo que mencionamos recién, la confesión se puede clasificar así. ¿Se acuerdan quién tenía muchas clasificaciones? Los tipos de procesos, de acuerdo a su contenido, de acuerdo a su objeto, de acuerdo a su naturaleza jurídica. Bueno, lo mismo tenemos acá en la clasificación de la confesión. Dependiendo el lugar donde se produce la confesión, según se haya prestado ante un juez o no, la confesión puede ser judicial o extrajudicial. Judicial va a ser la que se va a originar justamente al proceso y va a tener una forma que está establecido en el Código Procesal. Y es extrajudicial para una parte de la doctrina aquel que se confiesa con un juez ajeno al proceso. En cuanto a la forma en que se origina, si se confiesa por propia iniciativa o es inducida por la otra parte o por disposición del juez. La confesión va a ser espontánea o provocada. Es decir, espontánea va a ser cuando la persona se va por su propia voluntad a hacer esta declaración, o provocada cuando es citado a través de una cédula para que comparezca en el juzgado. Atento al contenido, o sea, la clasificación de la confesión de acuerdo al contenido, puede ser que se haya aceptado directamente el hecho o que se lo considere aceptado por no haber concurrido. ¿Se acuerdan el silencio? ¿Qué hace el silencio? ¿Qué es el silencio en el derecho? Presume en contra, digamos. Es una presunción en contra. Entonces, por eso dice ahí que se lo considera aceptado por no haber concurrido el absolvente a la audiencia, o no obstante de haber concurrido haya guardado silencio o haya expresado evasivamente ante la posición. La confesión será respectivamente expresa o tácita. Profe, le hago una consulta. Sí. Vio que en las películas suele ocurrir que se juntan, póngale con alguien que está ahí metido en cosas raras, y lo graban en una conversación privada como confesando que está metido en cosas raras. ¿Eso es admisible como prueba? No sé si confesional exactamente, pero ¿se puede? ¿Qué sería tu pregunta? ¿Si lo pueden grabar confesando lo que hizo? Claro, como que yo me junto con el fin de hacer que esa persona confiese su delito. Ah, claro, y Y bueno, después yo lo tengo grabado y no, ahí ya se está ejerciendo una fuerza o intimidación. Eso se demuestra y obviamente que se declara la nulidad de esa declaración.
Acuérdense que hay un principio que nadie puede ni está obligado a declarar en su contra. Bueno, pero no lo hizo obligado. Ah, pero Distinto, sí, como que cayó en una distinto, trampa, digamos. claro, distinto sería a que se presente una demanda y vos aceptes, es decir, te allanes y digas, sí, la verdad que sí, yo fui el culpable, y ahí se realiza una transacción, una conciliación con la contraparte, y vos acuerdes a llegar a a un precio determinado por los daños ocasionados y termina el proceso. Ahí te estás allanando a la pretensión de la parte autora, en caso de que vos seas el demandado, y estás aceptando, no estás declarando en tu contra. Eso es lo que tenemos en la parte civil. ¿Se entiende? ¿Cuáles eran las actitudes que puede adoptar el demandado? Una de ellas era esta, justamente. Contestar demanda es una, o a través de una excepción. Y en ese caso la excepción puede ser la de la transacción o conciliación, el allanamiento. Bueno, desde el punto de vista del contenido de la confesión, las respuestas a la confesión pueden ser simples, calificadas o complejas. Y también pueden ser divisibles o indivisibles. Cuando es lisa y llanamente se acepta un hecho, se habla de una confesión simple. Por ejemplo, cuando se acepta haber recibido una suma de dinero en calidad de préstamo. Esa sería la primera. La segunda, la calificada, es cuando se acepta el hecho introduciéndole aclaraciones y explicaciones o atribuyéndole a una configuración jurídica distinta, aclaraciones o modificaciones que no obstante no son escindibles de aquel por no configurar un hecho independiente. Es decir, que es cierto que me comprometí a venderle una moto, pero no es la que me está reclamando. En la confesión compleja, el confesante acepta el hecho, pero añade más, más hechos modificando o ampliando. Por ejemplo, es cierto que lo embestí, pero eso se debió a que él cruzó la calle con el semáforo en rojo cuando a mí me habilitaba el semáforo en verde. Es indivisible cuando no puede separarse lo favorable de lo desfavorable. Es decir, que debe apreciarse la declaración en su conjunto. Cuando se puede separar la declaración de lo favorable de lo desfavorable, hablamos de que tiene que ver con una confesión divisible. O sea, ustedes no van a poner en su escrito confesión o declaración de parte compleja, declaración de parte divisible. Esto es teoría a su conocimiento para saber que la declaración cómo va a ser una simple porque va a ser lisa y llana, va a ser compleja porque hay cuestiones que nos van a favorecer y nos van a desfavorecer, va a ser divisible porque sí o sí, mira, vas a tener que sí o sí declarar esto cuando le preparas a tu cliente, sí o sí tenés que decir esto, pese a que no va a ser muy bueno para nosotros, pero lo que acompaña esa declaración sí tiene gran peso. ¿Se entiende para qué estudiamos de esta manera la clasificación de la confesión? No significa que ustedes pongan en su demanda confesión compleja. Solamente se pone declaración de parte. Ahora tenemos algo importante que también van a tener que estudiar y que va a ser seguramente pregunta de examen, que son las llamadas absoluciones de posiciones. ¿Alguien sabe qué es eso? Y ahí en el escrito decía que era el medio por el cual se obtenía la confesión de la parte contraria y que siempre va a ser judicial y provocada por el letrado.
Exactamente. El concepto que nos da Midón en el libro es que es el medio para obtener la confesión judicial de la parte contraria. Es la absolución de posiciones, que constituye una confesión judicial y provocada. Y respecto a la constitucionalidad de la Corte Suprema, se entiende que es una garantía constitucional según la cual nadie puede ser compelido a declarar contra sí mismo. Es lo que le decía hoy a Yasmín. Pero porque eso juega en el proceso penal. Lo que nosotros sí podemos hacer es allanarnos, contestar la demanda en partes, total o parcialmente, o llegar a un acuerdo de transacción o conciliación con la otra parte. Y eso no viola el principio de la garantía constitucional de lo que nos dice de declarar contra uno mismo. El enchufe de la computadora se conectó todo. Como la otra vez no le di recreo, bueno, ahora hice un recreo obligatorio. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos dentro de la confesión, de la prueba confesional, la llamada absolución de posiciones. ¿Quiénes pueden ser citados para absolver posiciones? En el artículo 404 nos habla del Código Procesal de nación, acuérdense que estamos hablando de nación. Pueden ser personas físicas o personas jurídicas, es decir, de existencia ideal. Las personas físicas, para ofrecer válidamente la absolución de posiciones, la parte contraria debe tener la plena capacidad procesal para estar personalmente en juicio. No obstante, es posible citar a los representantes de los incapaces a absolver posiciones sobre hechos que hayan intervenido personalmente en ese carácter. La absolución de posiciones en el artículo 405, en su primer inciso, nos habla que siempre que los juradores van a poder presentarse a absolver posiciones siempre y cuando se encuentren ejerciendo la representación legal del incapaz. Si ella ha cesado, es decir, si terminó su representación como curador, pueden ser declarados como testigos. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Porque el curador deja de ser el representante y pasa a ser un tercero. Y al ser un tercero ya se convierte en una persona ajena al proceso, es decir, va a operar como una prueba testimonial, no como confesional. ¿Qué pasa en el caso de las personas jurídicas? En el artículo 405, en su inciso 3, nos habla de que se puede citar al representante legal de esa personería jurídica. Si la institución contase con varias personas que pudieran obligarlas, se deberá optar por una de ellas para poder pedirse la citación de alguno o de todos los testigos. Al representante citado a absolver posiciones,
No es dable rehusarse a declarar amparándose en la circunstancia de que no actuó personalmente en los hechos contenidos en las posiciones, ya que él debía informarse debidamente por la vía de comunicación de los dependientes. Es decir, que debió haber sido citado por cédula y en la cédula informado del motivo por el cual estaba ahí para absolver posiciones. No puede rehusarse a confesar. Tenemos también en el artículo 407 la absolución de posiciones, pero de manera oficiosa. ¿Cuándo va a ser? Cuando se litiga contra la nación, la provincia, la municipalidad o alguna parte del Estado. ¿Se acuerdan cuánto es el plazo para el dictado de sentencia cuando estamos contra el Estado? 60. 60, exactamente. Y en el ordinario, a persona común, 40, creo. 40 días, exactamente. ¿Cómo va a ser la forma para la citación al absolvente? El que deba absolver posiciones tiene que ser citado por cédula, en la que se hará constar el día y la hora de la audiencia señalada del efecto. Y el apercibimiento que dejará de comparecer sin justa causa será tenido por confeso. Es decir, que al igual que la testimonial, que se formula, es decir, se redacta la cédula para notificarlos, también se transcribe el artículo 409 que lo que nos decía el 409 era que iba a tener una sanción en caso de incumplimiento. Esta cédula que nosotros tenemos que redactar, ¿a qué domicilio va a ir? Al domicilio real. Al domicilio real. Acá nos dice que en dicha cédula se va a diligenciar el domicilio constituido del absolvente o si actúa por derecho propio. Y si actúa con poder, va a ser al domicilio real. El declarado rebelde, ¿se acuerdan de aquel que era declarado rebelde? Sí, el que no contestaba la demanda, no comparecía. Exactamente. El declarado rebelde queda notificado por Ministerio de Ley, porque ya está constituido su domicilio. Entonces, si se lo notifica por Ministerio de Ley. La cédula de notificación se debe diligenciar con cuántos días mínimos era la prueba testimonial. 3 no era el mínimo. 3 días. Al igual que la absolución de posiciones. 3 días. ¿Y qué pasaba si se lo notificaba sin cumplimentar esos 3 días como mínimo? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que decir? Lo tenía que autorizar el juez. Sí, el plazo tenía que ser. Exactamente. Que se reducía a un día por el juez mediante una resolución y se debe transcribir cuál es el motivo, la justa razón por el cual no se cumplimentó los 3 días que se exige para la notificación. ¿Qué son las posiciones? Las posiciones, como nos dice acá, es cada una de las proposiciones afirmativas que el ponente formula al absolvente para obtener la confesión de esto. El escrito que contiene las posiciones se llama pliego de posiciones. Es decir, que ustedes al momento de tener la absolución de posiciones las deben realizar de manera escrita y se puede presentar, estas absoluciones la pueden presentar al momento de la presentación de la demanda o tienen hasta media hora antes de la celebración de la audiencia. Ya vamos a ver por qué.
Forma y contenido de las posiciones. Vamos a leer el artículo 411, por favor. ¿Quién puede leer? $411. Las posiciones serán claras y concretas. No contendrán más de un hecho. Serán redactadas en forma afirmativa y deberán versar sobre puntos controvertidos que se refieren a la actuación personal del absolvente. Cada posición importará, para el ponente, el reconocimiento del hecho a que se refiere. El juez podrá modificar de oficio y sin recurso alguno el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes, sin alterar su sentido. Podrá, asimismo, eliminar las que fuesen manifestaciones inútiles. Perfecto. Bueno, este artículo lo deben estudiar sí o sí, de acá y para toda su vida profesional, porque es la forma en que ustedes deben redactar las posiciones. Ahí dice, en forma asertiva y no interrogativas, es decir, no se pregunta, se afirma. Y otra cosa a tener en cuenta es que nosotros podemos llevar adelante, realizar las posiciones y que el juez diga, no, esta pregunta es superflua, es decir, se está repitiendo. Esta pregunta no se admite porque no habla sobre hechos controvertidos. Entonces, el juez nos puede rechazar las posiciones. Y si no se complementa con la forma también. Después tenemos las formas de contestar las absoluciones, ¿sí? Como nosotros las redactamos, la forma de contestar. El artículo 413, por favor. 413. Si las posiciones se refieren a hechos personales, las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. El absolvente podrá agregar las explicaciones que estime necesarias. Cuando el absolvente manifestare no recordar el hecho acerca del que se le pregunta, el juez lo tendrá por confeso en la sentencia, siempre que las circunstancias hicieran inverosímil la contestación. Bien. ¿Puedes leer el 412? Sí, ahí, profe. El absolvente responderá por sí mismo de palabra y en presencia del contrario, si asistiese, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o apuntes. Cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o cuando así lo aconsejar en circunstancias especiales. No se interrumpirá el acto por falta de dichos elementos, a cuyo efecto el absolvente deberá concurrir a la audiencia munido de ellos. Bien, perfecto. ¿Qué significa esto? Que si bien uno se puede presentar con su abogado, quien va a responder va a ser el absolvente. En este caso, si tiene que, no sé, alguna palabra difícil, algún número extravagante o demás, en ese caso pide autorización al juez para que le autorice a utilizar, como dice ahí, las anotaciones, pero no puede leer su confesión. Tiene que contestar solo y tiene que contestar sin ningún tipo de anotaciones. Otra cuestión a tener en cuenta es que no le puede hacer una consulta al abogado y decirle qué contestó acá, qué ahora. Es individual. En esa prueba confesional no puede intervenir su abogado. Contenido de las contestaciones, entonces, si bien las posiciones se refieren, como decía el compañero, a hechos personales de los absolventes, las contestaciones siempre van a ser afirmativas o negativas.
El 4.14 nos queda. Si la parte estimare impertinente una pregunta, podrá negarse a contestarla en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar la juzgare procedente. De ello, solo se dejará constancia en el acta sin que la cuestión pueda dar lugar a incidente o recurso alguno. Gracias. Sí. Claro, porque acuérdense que al momento que ustedes presentan su demanda, esto ya tendría una contestación de demanda. Hay hechos controvertidos. Contestó la demanda y sobre qué hechos se van a producir las absoluciones de la absolución de posiciones. Sobre los hechos controvertidos. Entonces, quien está absolviendo posiciones no puede alegar que no se acuerda. Se están hablando de esos hechos. O sea, no te podés hacer el bobo y decir, no, la verdad no recuerdo eso. ¿Por qué? Muchas veces pasa de que pasa mucho tiempo y se los llama a declarar. ¿Y qué se exhibe? Se exhibe justamente en el caso de lo que presentaron las partes, es decir, de los hechos controvertidos. Ahí sí se puede, el abogado, digamos, de la contraparte puede solicitar que se exhiba la documentación donde el policía, por ejemplo, hizo el informe y diga, no, la verdad que no me acuerdo, se le expone lo que firmó, se reconoce su firma y establece lo dicho. O sea, uno no se puede hacer el bobo cuando llegamos a la absolución de posiciones amparándose en que no recuerda o no sabe lo que sucedió. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos presentamos y presentamos cada una de las pruebas, nosotros damos los motivos y explicamos por qué cada prueba. Y es allí que en la audiencia del 360 el juez admite esas pruebas y por eso se reproducen esas pruebas. Esta prueba, la absolución de la de prueba confesional, se está reproduciendo en este momento, es decir, que el juez la admitió. Entonces no podemos desconocerla. Tampoco puede decir que no va a contestar, porque si no contesta se lo va a tener por confeso. Eso es lo que manifiesta el código. ¿Okay? Bueno, también el código nos habla de las preguntas recíprocas que puede haber en el interrogatorio por el juez. Es decir, que esas posiciones sean redactadas de forma asertiva, autoriza a las partes a hacerse recíprocamente preguntas y observaciones. Por eso, los abogados no pueden contar con una anotación, con un papel, sino que se formulan las preguntas ahí y se contestan ahí. Y por eso hay que estar preparada para las audiencias y para todo lo que es el proceso ahora en Corrientes, que todo lo que se presenta, en ese momento se pide la nulidad, en ese momento se pide la negligencia, en ese momento se pide la caducidad, o sea, es el momento ahí. Nosotros con el sistema anterior se presentaba y nosotros nos íbamos a internet y buscábamos cómo hacer una medida cautelar, cómo presentar. Entonces, por eso hay que estudiar en serio y tener conocimiento de estos artículos al momento de presentarnos una demanda y prepararnos para, a una audiencia y prepararnos de manera correcta. Porque es espontáneo, es decir, es en el mismo momento donde se pierde se aparece la preclusión, que es donde se pierde el derecho de producir alguna prueba. En ese mismo momento, ese mismo acto procesal puede morir si nosotros no lo presentamos o no lo anticipamos. Por eso hay que prepararse para una audiencia.
y hay que ir todas las, con todas las armas a la audiencia y estar preparado en cuanto a lo que es, en este caso, las preguntas. Su señoría, la pregunta no fue hecha de manera asertiva, entonces, que se omita esa pregunta, se reformule esa pregunta, tenemos que comenzar a prepararnos de esa manera. Y si se preparan bien ahora en civil, cuando estén en procesal penal y en la parte de litigación, les va a ir súper. Profe, por las dudas no se suelen hacer simulacros y quedan grabados en YouTube o en algún lugar como para que nosotros podamos ilustrarnos esta situación que usted nos está comentando. Sí, le voy a pedir a Ezequiel, tiene una audiencia grabada. Le voy a pedir que me Eso pase sería la sí. audiencia. Y ahí está. Y después los del curso de litigación hacen mucho, pero respecto a lo que tiene que ver con la parte penal. Hacen mucha simulación. Claro, sí, eso suelo ver, pero imagino que tiene sus cosas la parte civil, así que Y nada obvio, que obvio, ver. sí. Le voy a pedir a Ezequiel que me pase la de la audiencia civil, creo que era algo laboral. No me acuerdo. Pero él la había compartido. Para que vean. Y ahí van a ver que esa audiencia que uno no se imagina en una sala así súper guau, en una oficina llena de expedientes, todo chiquitita, uno al lado del otro y no hay lugar. Pero le voy a pedir a Ezequiel y les mando. ¿Podemos leer el artículo 415? El juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso, y éstas podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren convenientes en la audiencia que corresponda, siempre que el juez no las declare superfluas o improcedentes por su contenido o forma. Eso es lo que les había dicho. O sea, el juez va a ser quien va a controlar. En realidad va a ser el secretario, pero ponemos que es el juez quien va a controlar que esas preguntas estén realizadas de manera correcta, como dice ahí, que no sean superfluas y que sean sobre los hechos controvertidos y que sean necesarias para el proceso, conducentes para llegar al resultado, digamos, de la sentencia. ¿Cuándo va a caducar la absolución de posiciones? Si la parte, esto tienen que tener en cuenta, porque es muy importante. Si la parte que ofreció la prueba confesional, es decir, el ponente, sin justa causa, deja de comparecer a la audiencia y tampoco hubiese dejado pliego, es lo que yo les dije. Lo importante que tienen que saber acá, no siempre es presencial todo. ¿Por qué? Porque el abogado de la parte actora pudo haber realizado el pliego de posiciones y adjuntarlo junto con la demanda, o pasado por el juzgado y dejar antes que comience la audiencia su pliego de posiciones. Y se fue a otra audiencia donde sí era necesario que esté presente. ¿Qué pasa? Si el abogado de la parte actora no se presenta a la audiencia, es decir, no realiza pliego de oposiciones, tampoco deja pliego y comparece el absolvente, es decir, quien iba a contestar, se pierde el derecho a producir. Este artículo, remárquenlo, el 410. Para que proceda la caducidad de la absolución, deben reunirse 3 requisitos. Es la incomparecencia injustificada del ponente, la no presentación del pliego en secretaría y la concurrencia del absolvente. ¿Por qué esto? Porque si el abogado no se presenta pero dejó pliego, la secretaria va a proceder a leer el pliego de posiciones. Y el absolvente está presente, contesta. Pero si no se dejó pliego y no compareció el absolvente, se puede solicitar una nueva. ¿Se entiende? El problema está que se haya presentado el absolvente y no se haya dejado pliego. Ahí se produce la caducidad de la absolución de posiciones.
¿Se entendió eso? Sí, yo le quería preguntar, ¿yo escuché bien o dijo que el pliego puede ir anexado a la demanda? Sí, se puede, desde ese momento se puede presentar y tenés hasta hora antes de que se lleve adelante la audiencia. O sea que la parte absolvente vendría a ser, ya sabe de antemano las preguntas que yo les voy a hacer. Se queda reservado hasta la audiencia. Ok, gracias. Pero acuérdense, tienen hasta hora antes de que se celebre la audiencia para presentar. Y debe ser firmado por la parte actora. Entonces, profe, el requisito primero de incomparecencia del ponente no es esencial. Si hay pliego y está el absolvente, se puede hacer igual. Por eso es la importancia de presentar el pliego. Porque si no está el abogado y hay pliego, lo lee el secretario. Si no hay pliego y no está el abogado, perdimos la oportunidad, se produce la caducidad. Ahí dice, si el ponente acompañó pliego, aunque luego él no concurre a la audiencia, esta debe realizarse de comparecer al absolvente. Se aplica el artículo 417 del Código Procesal de no comparecer esto. Y si no se presentó pliego, pero el ponente concurre a la audiencia, esta debe realizarse, pues las posiciones pueden proponerse aún en forma verbal. Es lo que les decía. Pueden no presentar el pliego, pero el abogado puede hacerlas oralmente. Finalmente, si el ponente no concurre a la audiencia, para la cual tampoco dejó pliego, pero no comparece el absolvente, habrá en todo caso motivo de pérdida de prueba por negligencia, pero no por caducidad. Y ahí la parte absolvente tiene que solicitar la caducidad o la negligencia. Por eso es la parte oral. Ahí en esa misma audiencia se solicita la caducidad porque no se presentó pliego o porque no se presentó el absolvente y se firma. El secretario deja por escrito que no se presentó el pliego ni se presentó el abogado de la parte actora, en este caso que está haciendo el absolvente, y se deja constancia que opera la caducidad y se firma. Y esto Siempre y cuando, siempre lo tiene que solicitar. Si no lo solicita, opera igual la caducidad. en este caso sí, en esta prueba. ¿Por qué? Porque el secretario está presente y es el que está al frente y se puede operar. Y dejar por constancia y se firman las partes que están presentes. Ok. Acuérdense que tenemos que estudiar la prueba, qué es, los requisitos, la forma de cómo se lleva adelante la presentación, ya sea en el escrito o en la audiencia, la caducidad de cada una de las pruebas y qué valor probatorio tiene cada prueba. Esas son preguntas esenciales para el examen. De esa forma, digamos, eso es lo que tienen que estudiar. Por eso acá pongo valor probatorio de la confesión expresa, principios y excepciones. En realidad acá le puse los principios nomás y creo que ni mencioné las excepciones. Pero lo que yo quería que queden claros es que constituye plena prueba de la verdad de los hechos que han sido objeto de ellos. Lo que significa que excluye, salvo en los casos especialmente previstos por el legislador y que se han examinado infra las consecuencias de cualquier otro medio de prueba cuyas resulten vinieran a contradecir a la confesional. Porque la prueba confesional es una prueba determinante. El valor probatorio de la confesión se funda en razones lógicas y jurídicas, siendo una declaración de conocimiento sobre hechos desfavorables al confesante. Obviamente, admitirlos como cierto, ya que no es frecuente que se mienta en perjuicio propio. La exclusión de la confesión como medio de prueba va a operarse cuando la confesión estuviese legalmente excluida como medio de prueba de los hechos que constituyen el objeto del proceso
o tuviera incidencia sobre derechos que el confesante no puede renunciar o transigir válidamente. Y otra exclusión va a ser que esos hechos que se están investigando estén prohibidos por la ley, así como cualquier medio de medios probatorios obtenidos de manera ilícita o ilegal están excluidos y no tienen valor probatorio. Eso le quería leer, que es importante. El artículo 417. Si el citado no compareciera a declarar dentro de la media hora de la fijada para la audiencia, o si habiendo comparecido rehusara a responder o respondiere de manera evasiva, el juez al sentenciar lo tendrá por confeso sobre los hechos personales, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas. Eso, Profe, sí, entonces, ¿por qué si el citado no comparece, se lo tiene por confeso? Dice, ¿no? porque hay una Entonces, absolución presentada, que sería, ese pliego es lo que se lee, o ese pliego lo realiza el abogado de manera verbal. Si no se presenta el abogado a hacer de manera verbal y no presentó pliego, se produce la caducidad. Pero si no se presentó el abogado, el secretario puede leer lo que se presentó. ¿Qué pasa? Si hay pliego y lo lee y no se presentó el absolvente, se lo va a tener por acertado a todo lo que dice ahí que dijo. O sea, y toda la... acá, profe dice, si el ponente no concurre a la audiencia, pero tampoco dejó pliego, pero no comparece el absolvente, habrá en todo caso motivo de pérdida de prueba por negligencia. Claro, porque no se presentó la otra parte. Ninguna de las dos, digamos. Exactamente. Opera la negligencia. Porque ahí lo que se está atacando es la... ay, eh, ahí me sale. No va a ser, no opera por la pérdida de plazo o la pérdida de producción, sino por no es mal desempeño, ay, no me sale la palabra. Eh, Sí, claro, no es por caducidad, sino porque la parte tampoco no hizo nada. La parte que Exactamente, pedía porque la la otra, prueba no se presentó. claro, porque la otra parte también operó mal, o sea, no la llevó de manera correcta. Ninguna de las dos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte? Después, profe, cuando yo leí, había una partecita acá en la parte de lo que es la exclusión, Sí, que no la terminé de entender, que dice cuando está en negrita y justo cuando la confesión estuviese legalmente excluida como medio de prueba de los hechos que constituyen el objeto del proceso o tuviera incidencia sobre derechos que el confesante no puede renunciar o transigir válidamente. En ese caso se excluye la confesión. sí, Y dice, por ejemplo, vergracia al derecho de alimentos. En el, sí, en lo que le había mandado. Sí, yo entiendo que cuando hay algún tipo de obtención de manera ilegal, ilícito, o que se va a deshonrar a la persona, o se tiene en cuenta el honor y los principios morales, en esos casos también opera y se queda por fuera, digamos, ese medio.
No tiene nada que ver con la garantía de la que hablamos, de que nadie puede declarar contra sí mismo, ¿o sí? Por eso hablaba de la deshonra, del honor o de cualquiera de las partes. Si está en juego algún principio constitucional, no podemos obtener esa prueba. En los casos civiles va más por no va por declarar contra sí mismo, sino va por el tema del honor, de, de protección de derechos civiles o derechos de los niños, porque hablamos, en este caso, de alimentos, la exposición de las personas. Más utilizamos el principio de declarar contra sí mismo en lo penal, en lo civil casi no se ocupa, digamos, no vamos por ese principio. Igual la persona, el absolvente, puede mentir o tiene alguna sanción o cómo es el tema, porque no sé, como que Cada uno sí, que va a hacer la absolución de posiciones, el juez le hace las generales de la ley, donde opera si es una absolución. Al principio, cuando hablamos de la confesión, yo le hablaba de la judicial, y la judicial opera bajo promesa de decir la verdad. Esa es o la sea que general. si el juez le parece que es obvio que está mintiendo, puede dar igual por confesado el hecho. Y yo creo que ahí va a tener que determinar el juez, o mostrar las pruebas, o como el juez tiene la potestad de pedir a las personas que aporten más datos para esclarecer lo que está diciendo, o más pruebas eh, para esclarecer la verdad, él lo puede hacer en cualquier momento. No puede por una apreciación suya nomás, ya, qué pruebas hay en que se base el juez para decir que está mintiendo. ¿Alguna de las otras partes presentó algo que hace entender que está mintiendo? Claro, sí, sí, todo en contraste con el resto de la prueba o en todo caso seguirá preguntándole más en ese momento. Ampliar, por eso el juez tiene esa posibilidad de ampliar, y en cualquier parte del proceso puede llamar a cualquiera de las partes para una modificación, una ampliación o cualquier tipo de datos que requiera el juez. Ese poder tiene el juez. Ahí no le opera la caducidad. Si ya declaró uno, ya listo, perdió la oportunidad de escucharlo, sino que si le queda duda, lo puede llamar para que vuelva otra vez a llevar adelante la testimonial o la confesional. Profe, pero eso Ok, es bien. a suerte de formar convicción, ¿no? No tiene deber de decir la verdad como los testigos. O sí tiene deber de decir la verdad. Tiene el deber de decirle la verdad porque es una confesión judicial y tiene que operar bajo promesa de decir la verdad. En caso de no, podemos entrar en una confesión de falso testimonio. Sí, sí, al momento de comenzar, cuando les hablo de la prueba confesional judicial, eh, ahí es porque es ordenada por el juez a comparecer y bajo promesa de decir la verdad. Y ante cualquier declaración se leen las generales de la ley y se jura decir la verdad. ¿Queda alguna duda sobre el confesional? No, al principio me costaba un poco entender, o sea, cómo operaba esto, si, bueno, todo este tema de la mentira, pero bueno, ahora ya, Fíjense ahora ya se me aclaró. en, el, en la unidad del Word que yo les mandé, la bolita 16, cuando habla de confesión judicial, fíjate que ahí menciona que se lo hace bajo promesa de decir la verdad. Y por eso es provocada, porque es dirigida y solicitada por el juez a comparecer. Sí, sí, estoy siguiendo el archivo, pero bueno, ahora ya me queda claro. Bueno, escuchen, vamos a hacer
un recreo de 10 minutos y cuando volvemos hacemos las correcciones del trabajo práctico. ¿Les parece? Volvemos a las 40. Bueno, profe. Gracias. Gracias. Bueno, me está cargando su drive. ¿Me quieren reenviar al grupo? Entonces no espero que me cargue. ¿Me reenvían de nuevo al grupo los trabajos? El link en los Sí. grupos de WhatsApp. Sí, sí, ahí en Ok. el grupo. Porque si no, tengo que esperar que me termine de cargar acá en la compu. Bárbaro. Mensajes. A ver. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. Bueno. Bueno, acuérdense que esto, toda la primera parte del encabezado, tiene que estar justificado todo el escrito. Profe, le pregunto mientras, ¿el 21 de septiembre va a haber examen? No, examen, no, no creo, no sé. Tengo que hablar con el profe. Voy a hablar con el profe, a ver. Esperen. Un programa. A nosotros nos quedan un par de clases antes de la presencial. Espérame, que voy a mirar. Ustedes tienen las clases que nos quedan. 29 de agosto tenemos clases. Una clase más. El 5 no tenemos clase. O el 5 tenemos clase y el 12 no tenemos clase.
¿Tienen para mirar, por las dudas? Sí, ya tengo acá el cronograma. Dice que el 5 de septiembre sí tenemos clases y el 12 no, y el 21 sí. A ver, espérame. A ver, hoy es 22. Sí. El 29 dice que tenemos. El 29. El día del abogado. Sí tenemos. Sí, Ah, por Zoom. 18, 19. Después tenemos el 5. Así es. 5. Y después recién tenemos el 21. Sí, presencial. Sí, esa va a ser la fecha de examen. Es hasta la bolilla 20. Y nosotros vamos a dar, bueno, hoy dimos confesional, la siguiente vamos a dar entre la del 29 y la del 5, terminamos de dar la 18, la 19 y la 20. Así que sí, para el 21 estaríamos rindiendo. Bueno, profe, gracias. Igual a confirmar con Ferreira, pero sí, viendo así la fecha, sí. ¿Qué, qué bolilla les queda por enviar? O ya tienen hasta la 20. ¿O cuál me falta mandarles? No, profe, la última que nos mandó fue la confesional y nosotros dimos después la testimonial, perdón, antes, y bueno, esa bolilla no nos pasó. A partir de ahí, en adelante, no tenemos. La 16 y la 17 tienen. Hasta la 16. Sí, la 16 sí. La 17, la informativa, no tiene. Sí, también creo. Ahí me ¿Ah? fijé, profe. Sí, tenemos documental, informativa y esa. Ah, y la confesional. Testimonial es la que no, la prueba testimonial es la que no tenemos. Falta testimonial, pericial y la de resolución, la de inspección, la número 19. Estoy mirando acá si tengo. Bueno, voy a buscar. Profe, en el segundo parcial se van a dar estos temas desde la unidad 8 hasta la 20 o todas las primeras unidades también. ¿Para qué? Que en el ¿Cómo? segundo parcial van a entrar las bolillas de 8 hasta la 20 o también todas las que dimos al comienzo. ¿De la 8 ustedes no rindieron? No, ¿Unidad? ¿Alta procesales no rindieron? no, profe. De hecho, la bolilla 7 rendimos, pero hasta la mitad. Todo lo que es líquido Claro, porque si control. no, no nos daban los tiempos. Ajá. Bueno, sí. Sí, desde lo que nos quedó pendiente, yo creo que a partir de la bolilla 8 va a ser la parte de nulidades. Igual para la última clase voy a preparar el temario y les voy a dar. Pero sí, la parte de nulidades sí o sí es pregunta de examen. Requisito de las nulidades y las vías para plantearlas suelen ser preguntas de examen. Después las bolillas siguientes hasta la bolilla 20. Hasta ahí se toma el examen del segundo. Bueno.
Ah, bueno, ¿ven esto? Sí, profe, se ve. Bueno, eso está bien, lo único que falta es la alineación para todo el documento. Hechos, se agregaron, perfecto. Bien, agregaron hechos de la pareja. Bien, todo esto que ustedes van poniendo, las condiciones climáticas, la visibilidad, todo eso es súper importante para narrar en los hechos, que acrediten su forma que los beneficia, digamos, a ustedes en la conducción. Eso está bien, está bien. Esto está bien. Bien. Así como está detallado en esta parte de hechos, está solamente mencionado y no detallado ítem por ítem como en el otro trabajo que me pusieron los ítems de daños dentro de los hechos, está bien. Acá dice de prueba. Documental. Fotografía pondría acá. Fotografía. Y si hay acá pondría fotografía de la intersección del lugar, como para que se muestre el cruce. Imágenes fotográficas de mi vehículo. Esto que dice a fin de verificar, esto es para cuando salga la providencia. Recién para cuando salga la providencia, los fines de que se está ofreciendo cada prueba. Esto, en Eso esto, le iba a preguntar hoy. ¿Eso aplica para todo tipo de prueba? sí, Lo de poner a fin de qué va después de la providencia para todas. sí, pero no ahora. Va a salir una vez que vos presentás tu demanda, recién ahí va a salir una providencia que te va a decir en un punto de la providencia que acredite a los fines de que presentás las pruebas y que dé la explicación por las cuales estás pidiendo, solicitando ese medio probatorio. Ok, súper, profe. Certificado médico emitido a mi nombre. Certificado médico emitido a nombre de quién, detalle en el nombre. O sea, esto no, eso no, esto tampoco. Profe, Sí, en la bolita de prueba documental, al final del Word, hay como ejemplos de cómo pedir la demanda de documental. Y ahí lo que se hace es, se pone, digamos, la documental, después dice a fin de que tal cosa, y también sí, pero pido, a volver, te van a sacar, en ese momento vos vas a presentar nuevas. Después te va a salir un proveído y en ese proveído el juez te va a volver a pedir que vos hagas esto. Entonces directamente presentarlo así y cuando te sale tu providencia, recién ahí va a poner los fines. Me pasó, por eso les digo. Yo también puse desde el primer claro, momento claro, y me salió la providencia y dije, ni leyeron a los fines de qué y tuve que volver a poner cada uno. Por eso, para no hacerlo dos veces, háganlo así.
A mi persona, ay, bueno, ahí está. Me van corrigiendo a medida que dicen a mi persona, claro, acá poner el nombre de quién. Comprobante y destacar cada uno de los comprobantes. En este caso, comprobante médico de consulta a la ginecóloga, consulta al psiquiatra, consulta al médico, consulta todo nombre por nombre. Y acá en la foto, por ejemplo, imagen fotográfica de mi vehículo con el impacto lado izquierdo, con el impacto lado derecho, fotografía de la puerta, así ir dando cada uno. Claro, esto. Está bien. Bueno, esto es lo mismo para la próxima. Esto está bien. Y acá detallar, claro, esto, hasta acá, esto no, y esto. Bien. Esto mismo de documental después lo tienen que agregar en los daños. No llego ahí, pero bueno. Para la clase que viene vamos a hacer los oficios que son remitidos al registro de propiedad del automotor y de la clínica alquilar. Esto está súper. Esto está bien. La informativa está bien pedida, así se pide. Me falta acá. Ah, la testimonial está acá. Eso, profe, se ve que quedó residual de cuando se Está bien, agregó. está bien, no pasa nada. Bueno, acá justo eso me quedó la duda, sí, acá dice en el artículo 429, sí, tienen que poner la profesión de cada uno de ellos. Artículo 429 es nombre, profesión, domicilio y celular. Está bien, mi celular ahí. Hay que agregar la profesión de cada uno. Súper. Bueno, vayan agregando, corrigiendo esto que les dije de este trabajo. Profe, en informes Sí, hace falta que se ponga librar oficio al registro del automotor y en otro punto se solicita ese libro oficio, se puede poner tipo, en general bueno, se solicita ese no, libro oficio y ahí ponemos todos a los lugares. a los lugares. Sí. Bien, aguanten, dentro del otro. El de acá de 2000 no me deja editar en el de ustedes. Ahí lo corrijo.
¿Les llegó la notificación? Dentro desde el link que mandas al grupo. Bueno, no importa. Lo comparto y ustedes lo van arreglando. En vivo. Bueno, a ver, de este, pues, teléfono, perfecto. Que tiene que llegar al mail y ahí sí va a poder editarlo. No sé por qué ahora no le permite, profe, pero Bueno, ahora lo pruebo, pero no tengo abierto mi mail acá. Acá faltaría el número de celular de las partes. Hechos. Está bien. Súper. Esto está todo bien, digamos, mencionar de esta manera. Claro, así, mencionarlo así de esta manera está bien, como texto. Está bien. Acá vendría a ser exposición policial o copia. Generalmente acá tienen una copia, ponen copia de exposición policial. Tienen un número, arriba dice copia de exposición policial, número tanto. Perfecto. Bien, así. Certificados médicos. Está bien. Nombre del local comercial ubicado en dónde. ¿Cómo es el nombre del local comercial? ¿Cómo se llama el local comercial? La póliza está bien. Acta de comprobación. Está bien. ¿Y cómo lo graban? Adjunto en pendrive, en un CD, en un celular. ¿Sería adecuado o no, profe, poner los datos del titular del comercio en ese caso, de las donde se extrajo las imágenes o no? Mejor si lo ponen el nombre comercial y en todo caso le ponen como testigo al dueño del local Como comercial. que él nos aportó las imágenes Claro. voluntariamente. Ah, Registro del automotor, juego de palos de vender. Bien. Esto tienen que fijarte porque generalmente a ustedes le dan una copia, pero en este caso si necesita propiedad automotor está bien. Esto está bien, digamos.
Y como le dije a los compañeros, acá nos faltaría agregar la profesión de cada uno de los testigos. Bien. Bueno, entonces para la clase que viene vamos a agregar ahora la confección de los oficios de acuerdo. Háganme en otro documento si pueden, o en una hoja nueva, o si no, si me van a mandar el mismo link, pongan en otra hoja aparte, digamos, los oficios a los lugares que ustedes están solicitando que se libren los oficios para la prueba informativa. Les mandé el modelo de oficio, ¿no? En alguna parte Sí, profe. de WhatsApp. Sí, pero Dale, buenísimo. Bueno, y quedo a confirmarle la fecha del parcial. Yo creo que sí, porque después ya se va a recontra mil dejo las otras fechas y ya estamos a terminar las 3 bolillas que nos quedan, así que bueno, hay que aprovechar esa fecha del 21 que nos dan. Bueno, si no hay preguntas, los libero. Bárbaro, profe, gracias. Dale. gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta Buen luego. fin de- Chao, chao.